Hace poco, una persona a quien nosotros queremos mucho, estaba en embarazo, tenía 4 meses de gestación el bebé y fue donde el médico y solamente está la bolsa sin bebé. Se da cuenta de que no hay bebé. Es duro, ¿cierto? Y todos sufrimos de una manera o de otra. Algunos crecieron sin papá. Cuando son adolescentes se dan cuenta de ese vacío que hay. Otros, su mamá no pudo estar con ellos. Otros tal vez fueron abusados cuando niños. Otros tal vez han encontrado rechazos en su familia. Y no es fácil. Y todos los que estamos presentes hoy, los que escucharán después este mensaje, pueden decir de momentos en que han sufrido, con hijos adolescentes rebeldes, con una esposa que le fue infiel o un esposo que le fue infiel, con haber depositado la confianza en alguien que les falló, les quedó mal, con darse cuenta que aquel en quien confiaban realmente les dio una puñalada en la espalda. Todos podemos contar historias tal vez así, ¿verdad? Todos hemos sufrido, hemos llorado. Y Romanos capítulo 12, he pensado en este tema como lo que Dios pide cuando sufrimos. Romanos 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, como hermanos, como familia. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia. ¿Quién se acuerda de este versículo? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo vimos el domingo anterior. Yo quiero que miremos el versículo 12. Gozosos en la esperanza. ¿Qué más dice? Dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hoy quiero que miremos el versículo 12. ¿Lo está viendo? Versículo 12. Gozosos en la esperanza. Quiero que lo dividamos como en 3 partes. La primera parte, gozosos en la esperanza. La segunda, sufridos en la tribulación. Y la tercera, constantes en la oración. Entonces comencemos con la primera parte, gozosos en la esperanza. Bueno, si recogemos de ustedes definiciones de esperanza, ustedes podemos decir que esperanza es algo que uno quiere que suceda, que desea que suceda algo malo. Yo puedo, tengo la esperanza de caerme y romperme el brazo. Esa esperanza que tengo yo me llena. ¿Cierto que no? Tengo la esperanza de que pase y me caiga en una cáscara de banano. No, no tenemos tales. Eso no es esperanza. La esperanza es algo positivo, algo mejor para el futuro, algo que añoramos, que deseamos, que puede ser muy probable, ¿cierto? Pero que no es seguro. Pero cuando hablamos en la Biblia de esperanza, estamos hablando de cosas seguras, de cosas que van a pasar con toda y absoluta seguridad. No hay lugar a duda en la Biblia cuando hablamos de esperanza, porque la esperanza se relaciona con Dios en la Biblia.
Porque la esperanza descansa en lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Entonces, esa es la esperanza. Entonces podemos hablar como sinónimo de esa esperanza, de la esperanza de que habla la Biblia, confianza, seguridad. Y es en relación con Dios. Vamos a leer en Efesios, sin perder la cita, si quiere coloque el dedito allí o un separador que tenga en Romanos 12 para que no pierda la cita, y vamos a Efesios, que está un poco más adelante, hacia adelante en la Biblia, unos cuantos libros, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Pablo, versículo 12. Pablo está hablando a creyentes como haciéndoles mirar hacia atrás. A veces es bueno mirar hacia atrás. ¿Cuándo es malo mirar para atrás? Cuando estoy manejando el carro, ¿cierto? No es bueno mirar para atrás. Pero estaba pensando en mirar para atrás cuando eso me lleva a la depresión, cuando eso me lleva a encerrarme, no quiero hablar con nadie, ahí es malo mirar para atrás. Pero cuando el mirar para atrás me lleva a enseñanzas, a lecciones de cosas malas que hice, y bueno, ¿cómo fue que caí ahí? Pensemos, pequé porque hice tal cosa, porque permití esto otro. Entonces, la próxima vez que me suceda esto, olviden lo que ahí no vuelvo a caer porque no quiero pecar más contra Dios. Entonces, ahí es donde positivo mirar hacia atrás. Cuando me deja una lección. Y aquí Pablo les está diciendo, miren hacia atrás lo que ustedes eran. Versículo 12. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Atrás, cuando estaban sin Dios. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué dice? Sin esperanza y sin Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el que está sin Cristo no tiene esperanza. El mundo habla, ay, yo tengo la esperanza de hacerme una casita, pero la esperanza de que Dios habla no es esa. La esperanza es que estamos en un mundo difícil. La esperanza es que estamos en un valle que es de lágrimas a veces, pero que este no es el fin, que lo que viene es muchísimo mejor. Esa es la esperanza y esa no la tiene el mundo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. Y el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros estábamos como los demás, en pecados, en fornicación, en adulterio, en borracheras, en orgías, en lujuria, en pornografía, en suciedad. Pero llegó Cristo y me mostró lo sucio, lo miserable que era. Y como Él pagó por mí en la cruz y llegué a los pies de Él. Y recibí el perdón absoluto y completo que se encuentra a través de lo que Él hizo por mí. Y desde ese momento en adelante, ¿qué tengo? Esperanza, perdón. La vida no es fácil. Los que están sin Cristo pierden bebés. Los que están con Cristo pueden perder bebés. A los que están con Cristo les pueden pasar cosas difíciles. Sí, pero tenemos esperanza. Las lágrimas pueden correr. Las enfermedades pueden venir. La soledad puede sentirse. Pero tenemos a Cristo. Él no se va a ir. Él no va a fallar. Él no nos va a dejar solos. Él va a estar ahí siempre. Tenemos esperanza.
Y esa esperanza descansa en Él. No hay lugar a duda, no hay lugar a pensar de que Él falle, de que Él se olvide o de que esté tan ocupado que ya no piensa en mí. Pero fuera de Cristo no hay esperanza. Y quiero hacer esta invitación para aquellos que aún no están unidos con Cristo, que aún no han sido perdonados, que aún no han recibido la salvación que ofrece Cristo, para que hoy mismo lo hagan. Se acerquen a Cristo, que es la verdadera esperanza. Se acerquen a Cristo, que ofrece perdón y vida. Hoy mismo no esperes más y experimenta y vive y disfruta la esperanza que Él ofrece. Ya no mires como tus sueños más grandes la mejor casa o el mejor empleo o el mejor vehículo, sino que tu esperanza esté en estar un día con Cristo en un lugar que es muchísimo mejor que cualquier otro aquí en la tierra. Te invitamos para que hoy mismo te acerques a Jesús. No esperes más. Y a ti, mi amado hermano y hermana, que pasas por momentos difíciles, no olvides que esto es pasajero. Ese dolor que estás sintiendo pasará. Habrá un tiempo en que ya no estará. Y es mayor el tiempo donde no tendremos dolor, donde no habrán lágrimas, que el tiempo en que hemos llorado y hemos sentido dolor. El tiempo en que hemos llorado y hemos sentido dolor es una miniatura frente a lo que nos espera, sin llanto, sin dolor, sin muerte, sin tristeza, sin enfermedad. Vamos a Romanos 15, 13, un poco más atrás, no mucho. Romanos 15, 13. Dice, ¿y el Dios de qué? Ese es el Dios de la vida, el Dios de la esperanza. ¿Os llene de qué cosa? De todo gozo, de paz. Eso es lo que Él ofrece. Él ofrece gozo y ofrece paz. No hay paz para el que no cree. No hay paz para el que está sin Cristo, pero para el que está con Él y disfruta de esa esperanza, hay gozo y hay paz. Y vamos a Primera de Tesalonicenses, allí más adelante, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Unos cuantos libros. Adelante, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo, miren lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso, qué importante, amigos, hermanos, cuando un familiar se va, que tengamos la seguridad de que él está con Cristo, de que se arrepintió, de que se acogió al perdón que Dios ofrece. Porque tal vez les he contado en algún momento, conozco un hermano, un misionero, que ama mucho al Señor y tenía a su esposa y 3 hijos, 2 varones, una niña. Teniendo él sus 3 hijos, su esposa enfermó de cáncer y su esposa murió. Y un día estábamos, posterior a eso, yo era un jovencito, estábamos en el entierro de uno de los hermanos y fuimos al mismo cementerio donde estaba la esposa del hermano. Y yo me paré frente al lugar donde estaba la hermana, me acordaba del amor de ella allí parado,
de su ternura para los hermanos. Estaba allí, no estaba llorando, pero estaba nostálgico. Y ese hermano, el esposo de ella, se acercó a mí y me dio un abrazo y me dijo: nosotros tenemos esperanza. Él no la veía ahí muerta, no. Él veía que un día ella iba a ser levantada de la tumba y que un día se volverían a encontrar con el Señor, que un día la volvería a ver, porque hay esperanza. Pero los que están sin Cristo no tienen esperanza. ¿Cuál es el futuro de los que están sin Cristo? La condenación eterna. Y cuando vamos al entierro de alguien sin Cristo, sea un familiar que no queremos que nuestra familia se vaya sin Cristo, o un amigo querido, o alguien, esa persona no tiene esperanza, porque estará en la condenación eterna. Y si yo voy con mi Señor porque creí, no tengo la esperanza de volver a ver a esa persona. Los otros no tienen esperanza. Aquí en Tesalonicenses la pregunta era: hermano, le enviaron a preguntar, esperamos la venida del Señor, el Señor un día volverá, pero ¿qué pasa con los hermanos que ya murieron? Entonces, cuando Él venga, ellos se van a quedar. ¿Qué va a pasar con ellos? Era la pregunta. Y la respuesta está aquí a partir del versículo 13. Vamos a leer algo, no a profundizar, solo a recordar, y luego pasamos al segundo punto. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando está diciendo dormir, ¿a qué se está refiriendo? A personas que murieron, que se fueron, pero eran cristianos, creyentes, confiaron en Jesús, ellos durmieron. ¿Qué va a pasar con ellos? Versículo 15. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor. Es Dios quien habla, no el hombre. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Está hablando de los que estemos vivos cuando el Señor venga. No nos vamos a adelantar a los que durmieron. ¿Cómo así? Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, perdón. ¿Qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si un familiar mío es creyente y murió, ¿estará en este grupo? ¿Y los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Estará ahí? Sí, va a estar. Va a volver a la vida. Esa mamá que partió, ese hermano, ese hijo que con dolor despedimos, ese que está con Cristo va a ser levantado. Y eso es esperanza. Los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alguien decía que si nosotros no tenemos la esperanza de que el Señor un día volverá por nosotros, los creyentes tendrían dos alternativas en este mundo: o volverse locos o suicidarse, porque la venida de Cristo por nosotros nos da esperanza, alegría. El pensar, bueno, estoy pasando ahorita por momentos difíciles en mi casa, estoy luchando con esto, pero un día la cosa va a cambiar. Estaré en un lugar donde no hay enfermedad, estaré en un lugar donde no tendré que pensar
¿Cómo voy a hacer con pagar la energía eléctrica, el agua? ¿Qué vamos a hacer que se está acabando el arroz? No tendremos que pensar en las dificultades de la oficina, en el trabajo. No tendremos que pensar en el almacén, las ventas pocas que se están haciendo, ni en las cosas que vendemos que ya nos están vendiendo. No tendremos que preocuparnos por nada, porque estaremos en un lugar donde el Señor está y donde, estando Él, no tenemos necesidad de nada más. Y eso representa para nosotros la más grande esperanza. ¿Y descansa en qué? En que Él dijo que pasaría. ¿Descansa en qué? En que Él lo dijo. Y si Él lo dice, podemos confiar. Podemos tener paz. Podemos estar tranquilos. Y estoy seguro, mis hermanos, de que la venida del Señor está a unos cuantos años de este momento de que estamos hablando hoy. Dentro de poco Él vendrá. Entonces, gozosos en la esperanza. Primera parte, alegrémonos, regocijémonos. Hay esperanza, dice la primera parte del versículo que estamos mirando en Romanos capítulo 12. Y la segunda parte dice, recuerda que estamos en Romanos 12. La segunda parte dice 12:12, sufridos en la tribulación. Y mirando, saben que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente ¿en qué idioma? En griego, muy bien. Y estaba mirando en griego, ¿qué dice el versículo? El versículo dice algo, regocijando en la esperanza, en la aflicción, aguantando, en la oración, permaneciendo. Entonces, cuando dice sufridos en la tribulación, la idea es aguantando, perseverando, soportando en la aflicción. Significa que cuando tenemos problemas, no nos llenamos de angustia, de depresión. Ya no quiero volver a la iglesia, ya no quiero leer la Biblia, ya para qué orar. ¿Para qué voy a orar si orar no sirve? Cuando estoy teniendo esas actitudes, estoy aguantando en aflicción, estoy soportando, no, me está quebrantando, me está aplastando la aflicción. Y lo que dice aquí, la idea del versículo es que aguantemos en la aflicción, que perseveremos en la aflicción, que soportemos la aflicción. Eso es lo que Dios quiere para el que sufre, que no estemos siendo aplastados por la presión que tenemos, por el problema que tenemos, que caigamos aplastados por él. No quiere Dios eso. Y quiero que miremos dos versículos referente a lo que Dios quiere con respecto a la aflicción. En primera de Pedro, sin dejar otra vez la cita, voy a dejarla ahí separada. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5:6. Esta semana que estaba con papá allá en la clínica, iban a hacer un procedimiento que ya denominado la angioplastia. Y leíamos estos dos versículos con él antes del procedimiento. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Dice versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere. ¿Sabe que hay un problema cuando sufrimos? Que a veces nos llenamos de orgullo, de soberbia. Porque cuando usted le dice a Dios, Dios, ¿qué pasa? Dios, pues, cuando usted dice, Dios, ¿para qué orar si yo oro y tú no me contestas? ¿Qué estoy haciendo? Tratando de manipular a Dios. Cuando yo dejo de asistir a la iglesia porque es que tengo un problema y Dios no hace nada. Cuando yo dejo de hacer cosas, estaba sirviendo al Señor y ya no lo hago porque ya no tengo ganas, porque es que con tanta cosa, tanto problema, ¿para qué? De alguna manera estoy tratando de castigar a Dios por lo malo que Él está permitiendo. Y como no hace nada, entonces yo reacciono. ¿Eso qué es? Humillación, soberbia. Es como el pequeño
que cuando su padre le habla, el pequeño lo coge a patadas al papá. Eso estamos tratando de hacer, pegarle patadas a Dios con actitudes como esas. Pero ¿qué dice aquí? Humillaos, dice versículo 6. Humillaos, humillaos, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Cuánta ansiedad tienes? ¿Cuánta angustia tienes? ¿Cuánta tienes que echar sobre él? ¿Cuánta? Toda. Y si tú echas toda la ansiedad sobre él, ¿con cuánta ansiedad quedas tú? Con ninguna. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué es ansiedad? La sensación de no tener solución, de que el camino se cerró, de que para dónde pego. Usted está tan angustiado que ve todo oscuro, no ve todas las puertas cerradas. Eso es ansiedad. Eso debe estar en nosotros. ¿Por qué? Porque la descargamos sobre él, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? La razón que da es cuál. Porque él tiene, o sea, porque él se interesa, porque él piensa, porque él mira. ¿Cuántos son papás acá? Varios, ¿cierto? Mamás, o tenemos sobrinos o nietos. ¿Cuánto nos interesan los hijos? ¿Cuánto nos interesan los nietos o los sobrinos? Si los vemos pasando algún momento difícil, ¿nos quedaremos quietos? ¿Y será que Dios sí se queda quieto? ¿Será que será que nosotros somos mejores que Dios? A nosotros la familia nos mueve, pero Dios, la familia como que no, como que no le importa. No. ¿Qué dice acá? Él tiene cuidado de nosotros. ¿Es verdad? Él tiene cuidado de nosotros. Y el otro versículo está aquí también en 1 de Pedro, versículo 4. Versículo 19. ¿Qué dice? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Atención, ¿qué está diciendo? Los que padecen por hacer la voluntad de Dios. Porque hay unos que padecen por irse en contra de la voluntad de Dios. Esos son unos. Pero aquí está diciendo los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. ¿Usted ha ido al banco? ¿Ha hecho depósitos en el banco? ¿Sí? Bueno, después les doy la cuenta para que me depositen entonces a mí. Tienen que hacerlo en algún momento. Pero cuando usted va y deposita en el banco, ¿usted qué está haciendo? Usted está entregando el dinero como en custodia para que otro lo proteja, ¿cierto? Para que lo guarde. ¿Sí es así? Eso es lo que significa aquí la palabra encomendar. Encomendar es depositar para que alguien salvaguarde, para que alguien cuide. Entonces, cuando dice encomienden sus almas al fiel creador, cuando ustedes sufren, le está diciendo encomiende su vida. ¿A quién? ¿A quién? A Dios. Él es fiel cuidando las vidas. ¿Sí? Encomienden sus almas al fiel creador. Las encomiendan. ¿Y quién es él? ¿Quién hizo nuestras almas? ¿Quién hizo nuestras vidas? ¿Quién nos diseñó? ¿Quién sabe cómo somos y lo que necesitamos? Él lo sabe. Entonces, como Él lo sabe, podemos descansar en que Él va a hacer lo que es necesario, en que Él va a cuidar de nosotros, en que Él va a ser fiel guardándonos. Entonces podemos, en un sentido, como consignarle nuestra vida a Dios, porque a Él no lo van a robar. No se van a infiltrar en el sistema, en el software de Dios a dañarnos, porque estamos bajo el cuidado de Él. Nadie va a causar
robo, porque Él nos está guardando. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Está diciendo que mientras sufrimos, no debemos de parar de hacer el bien. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? ¿Debemos parar de hacer el bien cuando sufrimos? No. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Recuerda que estamos mirando el tema, lo que Dios pide cuando sufrimos. Y la última parte del versículo dice, constantes en la oración. Y vamos a mirar dos citas y terminamos. La primera en Lucas, capítulo 18. Versículo 1. También, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre qué, con qué propósito, cuál era el fin de esta parábola. Enseñarles sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, o sea, no desalentarnos, no desanimarnos de orar. Y dice que la oración es necesaria. Y a propósito, quiero invitarlos, quisiera este próximo sábado que tuviéramos en la mañana un tiempo de oración. He pensado el próximo sábado alrededor de las 6 de la mañana que tengamos un encuentro para orar. ¿Ves? Pero está hablando de nuestra vida personal, enseñarnos a orar. ¿A orar cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por las buenas o cuando estamos pasando por las malas. Siempre, siempre y no desmayar. Entonces dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Está contando la parábola de una mujer que venía a un juez que era injusto y él no quería ayudarla y ella vuelve y vuelve y vuelve. Al fin él le ayuda, le hace justicia, pero no porque sea justo, sino por su insistencia. Ahora, está haciendo la comparación entre él y Dios. ¿Dios es justo? Entonces, si una persona injusta puede ayudar, en este caso un juez, ¿cuánto más Dios? Y dice el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, debemos orar siempre. Y eso no dice, pues, que no podemos trabajar. El lunes no podemos trabajar porque yo voy a estar orando por la mañana, tarde y noche. Martes tampoco. Entonces la esposa, amor, se acabó el arroz. Estoy orando, estoy orando, estoy orando. No, no es de ese tipo, sino es más bien de tener una oración, una actitud de oración. De darle importancia, sí, a las reuniones de oración también. Pero más aún en mi vida personal de tener una actitud constante al orar. Usted sale a trabajar, usted puede ir conduciendo su vehículo y orando, ¿cierto? Eso sí, no cierre los ojos en ese momento. Entonces usted va conduciendo su vehículo y usted puede ir orando. Señor, gracias. Y cuando se ve al espejo y dice, Señor, gracias, qué cosas tan lindas tú has hecho. Y cuando
vas conduciendo por ahí, ves las montañas, las nubes. Señor, qué día tan espectacular hiciste. Y cuando ves a tu esposa, Señor, gracias porque un día no estaré acá. No, Señor, gracias por mi esposita, gracias por mis hijos. Podemos estar orando mañana, tarde y noche. Y cuando estoy allá en el trabajo, que usted, de esas cosas que usted dice, se rasca la cabeza. ¿Qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer? Orar, ¿cierto? Señor, este problema aquí en el trabajo, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, no sé, muéstrame qué dirección tomar. Ah, que quiero cambiar de trabajo. Señor, es tu voluntad, ábreme puertas, muéstrame, ayúdame. Entonces, es esa cotidianidad en la oración, donde usted no solamente ora cuando va a las reuniones, usted ora el lunes, usted ora el martes, el miércoles, todos los días, porque hay necesidad de orar siempre y no desmayar. Y terminamos en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, más adelante. Versículo 12. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad, ¿cuándo? Siempre. ¿Siempre qué? Gozosos. Versículo 17. Orad sin, o sea, siempre. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo peor que usted puede hacer cuando sufre, ¿qué es? Decir, no quiero saber nada de Dios, no orar, no leer la Biblia, no congregarse, no quiero saber. Si usted ve a un hermano así a media cuadra, cambia de cera. Eso es lo peor que puede hacer usted cuando sufre. Entonces, cuando usted me ha visto a mí en la calle y ha cambiado de cera, ha hecho malo, ha hecho mal. Porque lo que debe hacer es permanecer en comunión con Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo más podemos aguantar? ¿Cómo más podemos soportar algo tan difícil como es el dolor, el sufrimiento, la pérdida, sino en comunión con Dios? Y cuando yo estoy en comunión con Dios, el resultado es comunión con los hermanos, pero primero con Dios. Entonces, orar sin cesar siempre. ¿Qué pide Dios a los que sufren? Vamos a terminar leyendo otra vez el Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, o si lo cambiamos, aguantando en la aflicción o soportando la aflicción. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Para quién es esto? Para usted, para mí, para todos. ¿Cuándo hay que cumplirlo? Ya. No dentro de un año, ya. Para ustedes, para mí. Cuando yo hago esto, ¿qué dice el versículo 12? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy obedeciendo a Dios? Sí. Entonces, gozosos en la esperanza, sufridos o aguantando en la tribulación y constantes en la oración. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra tan preciosa que sirve para cualquier
persona de cualquier edad, en cualquier lugar, de cualquier estado socioeconómico, intelectual, para todos sirve y para todos es. Ayúdanos, Señor, si estamos pasando ahora por el dolor, por la pérdida, por el sufrimiento, a aplicar este versículo en nuestra vida, a gozarnos en la esperanza, a soportar en la aflicción y a ser constantes en la oración. Dios, y si hoy estoy bien, pero mañana tendré un problema, o la próxima semana, o el mes, o el próximo año, ayúdanos a no olvidar lo que tú quieres que hagamos cuando sufrimos, cuando pasan cosas difíciles. Señor, gracias, porque algo que no podemos olvidar es que lo que viene es muchísimo mejor. Que este mundo trae dificultades, este mundo trae enfermedad, este mundo trae dolencias, pérdidas, pero el mundo venidero, estar con el Señor, allí no habrá dolor, allí no habrá lágrima, allí no habrá enfermedad, allí no habrán hospitales o cementerios, no habrán lágrimas, todo habrá quedado en el pasado. Gracias, porque es una realidad para todo aquel que cree. Y oramos una vez más, si alguno todavía no ha creído de todo corazón en Cristo, si alguno todavía no ha recibido el perdón de Dios en su vida, si alguno aún no tiene esperanza, para que hoy mismo venga Cristo y pueda tener en él esa esperanza. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.